Muy bien, Ernesto Zelayandía, ministro de Gobernación, se encuentra con nosotros esta mañana. Vamos a conversar con él sobre el Plan Belén 2012. Y bueno, a ver, hay unos temas o dos temas que a mí me interesan particularmente mucho. Vamos a hablar de cómo se está enfrentando esta emergencia nacional o cómo se está viviendo esta emergencia, pero quiero hablar de un tema que me parece importante, el tema de el uso de la pólvora, ¿no? La legislación. ¿Cuánto más se debe legislar sobre esto? Si se debería de aplicar sanciones más fuertes, si se debería ir más allá de lo que tenemos hasta ahora. Y también el tema de los accidentes de tránsito, porque hay personas que dicen, mire, si no le sigue tocando el bolsillo a los salvadoreños y salvadoreñas, que yo sé que es una cuestión muy delicada, es decir, si las multas no son mayores de las que tenemos ahora, los accidentes de tránsito van a continuar dándose en nuestro país, aunque ha habido, entiendo, una baja en estas vacaciones, pero de igual manera creo que es importante hacer una reflexión sobre esto. En otros países las multas por conducir bajo los efectos del alcohol son sumamente altas y entonces hay gente que cree que debemos emular esos países que tienen ese tipo de legislación. Ministro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Romeo por estar aquí junto a la población informando de los datos que tenemos y cuáles son los esfuerzos que tenemos como Sistema Nacional de Protección Civil en estas vacaciones. ¿Cómo lo están viendo realmente? ¿Cómo están las cifras, los datos hasta este momento, ministro? Bueno, quiero decirte que de entrada que el Plan Belén es un plan para buscar la seguridad de toda la ciudadanía, de toda la población, para que disfrute esta festividad de fin de año en armonía, en tranquilidad, en felicidad. Hay más de 40.000 efectivos de personas del sector salud, sector policía, Fuerza Armada, Protección Civil, organismos de socorro, etcétera, que están con un dispositivo para poder atender cualquier problema o cualquier emergencia. Los dos problemas principales que los hemos enfocado para esta ocasión del Plan Belén 2012 es el tema de la pólvora, reducir los afectados por la pólvora, y el otro tema es el tema de los accidentes de tránsito. Hay otros incidentes como ahogados o problemas que se dan en las playas o incendios, pero el objetivo principal va en esos dos sentidos. De acuerdo a los datos hasta el día de ayer, hay una tendencia a la reducción de accidentes. 251 fue el 2011 y hoy teníamos 233 para el 2012. Número de lesionados, 233 2012, 214 2013, perdón, 2011. A la fecha. Y hoy 2014, o sea, hay una tendencia a la baja también. En cuanto a fallecidos, también hay una tendencia a la baja de 32 en el 2011 y de 20 en el 2012. Hoy a las 10 vamos a dar una conferencia actualizando estos datos, pero hay una tendencia pues a la baja en todos estos datos. Pero creo que el dato más relevante en el tema de la pólvora ha sido la reducción drástica, incluso que tuvimos en forma global el 24 y 25 de diciembre, que el año pasado fueron 95 casos de incidente de quemaduras, básicamente de niños, y este año el dato fue de solamente 34 casos, es decir, una reducción bastante drástica. Y la gran noticia positiva, que todo el mundo lo ha comentado y creo que todos debemos de sentirnos parte de este logro, especialmente los padres de familia, las madres, los familiares, en la protección de los niños, pero también están los medios de comunicación, no solamente está el sistema de protección civil, de tener 0 niños quemados en el Hospital Bloom en la noche del 24 y en la madrugada del 25 de diciembre. Siempre nosotros los convocamos los 25 de diciembre a ir al Hospital Bloom a ver a los niños afectados y llamar la atención sobre esta problemática. Hoy, por primera vez en la historia, vamos para anunciar a la población que hay 0 niños quemados. ¿Cuáles son las sanciones? Recuérdanos un poco cuáles son las sanciones que se establecieron en este gobierno precisamente para los padres que no supervisaran adecuadamente a sus menores o a sus hijos. Bueno, quiero decirte que nosotros como sistema hemos venido analizando este caso y revisando la legislación vigente y no ha habido reformas. Nosotros hemos presentado unas reformas para dejar las cosas más claras y poder facilitar la labor de la policía, de la fiscalía y de otras instituciones del Estado que tienen que ver con la persecución de los delitos. Pero la actual legislación, por ejemplo, tenemos ya el Código Penal establece una pena de 1 a 3 años a los padres de familia que dejan a sus niños en una situación de abandono o en una situación de riesgo a los menores de edad. Menores de edad se entiende de 18 para abajo. Luego tenemos el caso también de otro aspecto ya que está en el Código Penal, que se habla de infringir las medidas de seguridad. Y esto se relaciona a que el caso de los vendedores, cuando están vendiendo en lugares no autorizados por bomberos o las autoridades competentes, están infringiendo esta norma penal
y cae en una pena de 1 a 3 años también. Esto ya estaba en el Código Penal y fue en una reunión el año Es decir, que ya pasado. no se aplicaba, simplemente no se aplicaba Simplemente esas no se sanciones. aplicaba. Y Ajá. quiero decir de que fue un fiscal, representante de la Fiscalía, que nos reunimos el 28 de diciembre, ya casi hace un año, cuando nuestra campaña fue para enfocar la supervisión de los menores en la reventación de la pólvora. Pero la sorpresa fue nuestra que el 24-25 dispararon los casos a 95. Entonces nos reunimos todo el sistema y analizamos qué está pasando, y en ese estudio fue una de las fiscalías que nos dijo, miren, señores, ya existe en el Código Penal estas 2 medidas, solo que no se han utilizado. Entonces, a partir de eso nosotros hicimos el anuncio, y ha venido nosotros anunciando esta situación, y en ese sentido ha habido un cambio también de actitud de las personas, porque aquí estamos enfrentándonos a un hábito de las personas que ha sido normal, que se le da, incluso se le da dinero al niño para ir a comprar cohetes, se vendía en las tiendas sin ninguna medida de seguridad, el niño reventaba morteros, volcancitos, lo que sea, y se estallaba. Pero hoy hemos logrado crear una nueva conciencia y aprovechar la actual disposición legal que hay para poder anunciarla y tomar medidas. La policía está en esta situación, y el elemento nuevo para este año es la entrada ya en vigencia del organismo que se llama Consejo Nacional de la Niñez para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, que la dirige la licenciada Zaira Navas, y que ya se han creado las juntas de protección a la niñez en todos los departamentos, y ahora ya están incluso investigando por la vía administrativa estos casos de niños afectados para ver, dar una responsabilidad, digamos, administrativa, y si vemos que es un poco más delicado, pues se puede pasar a la fiscalía. Ahora, en su momento ustedes presentaron, dice, reformas a la ley. Sí. ¿Qué es lo que ustedes estaban pidiendo en ese momento? ¿Qué es lo que sugerían respecto a las reformas? Nosotros lo enfocamos en 3 aspectos, en 4 aspectos, y esto fue producto de una mesa consultiva donde incluso participaron los artesanos de los pirotécnicos, incluso invitamos a las industriales de estas industrias de pirotécnicos, estuvo la iglesia, varios organismos. Ahí sacamos el aspecto de la producción, donde se reducía o se regulaba más, se era más estricto sobre el tema de los morteros, ¿verdad? Tomar algunas medidas para que fueran menos dañinos, ¿verdad? Esto se hicieron incluso pruebas de campo para ver cómo el número del mortero pues se reducía el impacto. En la parte de la comercialización se establecen medidas más estrictas, que no se puede vender en lugar donde están cerca transeúntes o están cerca, digamos, sectores residenciales. Y en la parte de la responsabilidad de los padres establecíamos la prohibición expresa de la venta a los menores de edad, aunque esto ya está en la ley Lepina, y también establecíamos que en la reforma a la ley de control de armas y explosivos se estableciera que no se permitiera que los menores de edad manipularan la pólvora. Esto nos permitía, al dejarlo claro con esta disposición legal de esta reforma, de que lo que ya existe en el Código Penal de abandono al menor quede más claro, porque actualmente un policía puede ver a un menor tirando cohetes, y porque es un hábito que ha habido en El Salvador, no ve que hay una falta. Entonces, al decir de que es una falta, que el menor manipule, entonces esto genera una mayor responsabilidad para los padres, y las autoridades pueden intervenir. Y en su momento, ¿por qué no fue factible la aprobación de estas reformas, ministro? Bueno, quiero decir que me he reunido con la comisión, en la última plenaria que hubo en la Asamblea Legislativa. Mi política no ha sido de confrontar con los diputados, porque creo que al final tenemos que trabajar en armonía, porque es un tema de nación, un tema de Estado, pero la verdad es que cuando lo presentamos hubieron propuestas incluso de los grupos pirotécnicos, especialmente algunos artesanos, y pidieron que no se aprobara porque estamos en la finalización de esa legislatura. Ustedes recuerdan que terminó en abril, estábamos cerca de las elecciones. Entonces me imagino que hubo un tema de interés de grupos de clientelismo, llamémoslo así, de proteger a estos sectores y tomar la decisión de no aprobarlo antes del término de esta legislatura, incluso antes de la elección, porque fue una petición que hicieron unos grupos de pirotécnicos. Luego vino una nueva legislatura, nuevos diputados, nuevo presidente de la Comisión de Defensa, y estos ya no entraron con ese compromiso, porque nosotros en la ocasión anterior fuimos a la Asamblea, fuimos ministro de Defensa, el director de bomberos, fue personal de salud, fuimos todos a exponerlos. Ellos quedaron muy sensibles y comprometidos a apoyarnos, pero al final pues eso no se dio en esa legislatura que terminó en abril, y en esta nueva pues la que situación, casi son los mismos, ¿no? Sí, pero hay cambios. Por ejemplo, el presidente, el licenciado Walter Guzmán, que es de Ghana,
hoy es el presidente del grupo, digamos, de Gana. Él incluso me dijo que está muy interesado, incluso a mover este tema. Fue una de las personas que me habló de que estaban ellos ya discutiendo el apoyo a estas reformas, pero al final esto se dejó a última hora y precisamente el último día de la plenaria se consideró de que ya cualquier medida que se tomara no iba a tener efectos para esta temporada. Entonces el compromiso que asumieron públicamente fue dos: uno, apoyar todo lo que hiciera Gobernación y el sistema de protección civil con la actual legislación, y segundo, que trabajáramos de la mano a partir del 7 de enero, equipos técnicos nuestros, del Ejecutivo con el Legislativo, para que las reformas sean lo mejor posible, sean también viables, porque quiero compartir algo que me dijeron ellos. Mire, señor ministro, hay algunas disposiciones legales que el problema es que no se están aplicando debidamente, entonces no se trata solo de leyes. Yo estoy claro de que los problemas no se resuelven solamente con leyes, sino que también con actitudes, con difusión y con compromisos éticos de los ciudadanos y de los funcionarios. Pero evidentemente tenemos que mejorar la legislación y por lo menos existe un compromiso público, político, que han asumido todos los miembros de todos los grupos parlamentarios ante mi persona, y nos comprometimos a trabajar de la mano. Pero usted como ministro de Gobernación, ¿está de acuerdo en que se prohíba la venta de pólvora así, perdón, radicalmente? Bueno, yo pienso que esto es un tema de hábitos, ¿verdad? Que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es como yo pusiera un decreto: no va a haber muertos, no va a haber asesinatos, ¿verdad? Por ley. Y eso, con esa ley... O sea, esto no se puede prohibir por ley. Por ley, de inmediato. Esto debe ser como un proceso. Por eso nosotros nos hemos enfocado al proteger a los menores de edad. Y en ese sentido creo que estamos logrando esto. En eso yo creo que hemos logrado un consenso que hay que proteger a los menores y que los menores no están facultados a manipular. Pero al final la meta entonces es prohibir la venta de pólvora. Nosotros creemos de que la prohibición para el uso de los civiles, llamémoslo así, nosotros vemos que en otros países realmente lo usan ya personas expertas, y bueno, lo que es pollo campero, que lo que hace, no quiero hacer propaganda para ellos, pero bueno, es algo bien público. Ese tipo de espectáculos son buenos, ¿verdad? Pero ese uso indiscriminado que cualquier persona compra, como comprar un dulce o un juguete, eso debe restringirse porque realmente... O que se fabrica en cualquier lugar, ¿no? Clandestinamente, digo. Y lo interesante de los datos es de que ahora ha crecido el número de afectados adultos. Se ha reducido los niños, pero sí ha habido mucho incremento en los adultos. Inclusive, mucha gente alega, y en la asamblea me dijeron: mire, pero el problema de esto, hay mucha gente que vive de la pólvora. Pero yo les digo, hoy con mucha autoridad, las personas que dedican a eso están muriendo por la pólvora. Ya hay 3 muertos de noviembre a esta fecha de personas que han estado haciendo estas producciones en sus casas y han volado las casas, porque estamos hablando de explosivos, ¿verdad? Entonces, hoy realmente trabajar con la pólvora es un alto riesgo. Yo incluso, una de las personas, no puedo decir el nombre, pero que trabaja conmigo, PPI, ¿verdad? De la policía, me dijo: no, yo sé, yo he trabajado en Ciudad Delgado, y me dice las condiciones, que sin ninguna medida de seguridad. Claro. Entonces, eso ya no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hemos hecho el planteamiento que tengo pendiente de hablar con la presidenta, de la directora de CONAMIPE, que es la pequeña empresa, para que realmente reúna a estos artesanos y decirles: mire, busquemos alternativas. Bueno, pero esto pasa por la Asamblea Legislativa, porque ¿cuál es el siguiente paso? Está bien, me parece bien que haya medidas encaminadas a proteger a los niños mediante la aplicación de estas penas, ¿no? De 3 años de cárcel. Sí, de 1 a 3. Para quienes infrinjan la ley en ese caso. Me parece bien, pero ¿cuál es el siguiente paso en esto para llegar a esta meta de prohibir la venta de pólvora indiscriminadamente? Sí, quiero decir que la posición de nuestra ministra de Salud es muy categórica. Para prevenir accidentes de pólvora es mejor prohibir la pólvora para uso de cualquier ciudadano. Esa es la posición muy clara del sistema de salud. Y yo la respeto y creo que es coherente. El problema yo lo veo como una estrategia, ¿verdad? No lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces nos hemos concentrado en el tema de la niñez y creo que estamos avanzando. Para mí ese logro de 0 niños quemados en la Navidad, y el año pasado tuvimos 13 niños quemados solo en el Bloom, realmente es un logro muy grande que implica una gran nueva actitud de los ciudadanos, de las personas, de los adultos, del sistema, los medios de comunicación. Canal 12, quiero aprovechar para felicitarlos. Esa campaña de responsabilidad social empresarial de Estado con agenda propia, pues martillando sobre el tema. Tú pues has estado hablando mucho de esto. Y estos cambios de actitud se hacen a través de la educación o a través de los medios. Y quiero decirte que una de las reformas que planteamos al principio de febrero es
que por ley se establezca que en el sistema educativo se incorpore en la currícula la problemática de la pólvora para los niños. Eso lo estamos haciendo. ¿Pero con qué de enfoque? hecho, De conocer... de que es peligroso. Ajá, ok. Para que el niño de preambular le diga, eso es peligroso, pólvora es peligroso, pólvora no es juguete. Que es una labor que pueden hacer los padres y madres de familia desde su casa, ¿no? Exactamente. Y nosotros creemos que tenemos que introducirlo en el sistema educativo. De hecho, ya lo hicimos el año pasado, hoy lo hemos intensificado este año, y esto pues va cuajando, va pegando en las conciencias y vamos a tener un cambio de actitud de las personas. Ministro, como siempre existen personas mal pensadas y dicen, mire, qué bueno, ¿no? Que el reporte que tiene el Hospital de Niños Benjamín Bruna es que hubo 0 niños quemados con pólvora, o que no hubo niños quemados con pólvora. Pero hay algunas personas que dicen, ¿no será que los padres y madres de familia temerosos ante esta sanción, ante la aplicación del Código Penal, que establece de 1 a 3 años de prisión por el abandono de los niños, etcétera, ¿no? No fueron a los centros hospitalarios y se quedaron en sus casas curando a los niños quemados por pólvora, o acudieron a una clínica privada probablemente? Sí, con respecto a eso quiero decir que esa tesis incluso ha sido para mí aniquilada, porque el 25 en la noche ingresaron 2 niños, 2 casos, uno de Guazapa de 3 años y uno de Sonsonate, entiendo, de 11 años. O sea, los llevaron. O sea, quiere decir de que si la gente no los lleva, a pesar de que están heridos o afectados por la pólvora, no los lleva por temor, no hubieran llegado el 25 de la noche, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, y quiero decir muy claramente, en la conferencia de prensa que dimos, cuando se anunció el rol que iba a protagonizar el CONA y la Junta de Protección de la Niñez, la licenciada Zaira Navas, directora ejecutiva, habló muy claramente, miren, nuestra función no es ya responsabilizar y meter preso a los padres, es una labor educativa en primer lugar y tener conciencia los padres de la responsabilidad que tienen de proteger a los niños. Pero pero eso sabemos de que los padres cuando le dan un cohete no lo hacen por a quemar al niño, lo hacen para que se divierta. Y la ignorancia nuestra, ¿verdad? Que piensa que es una buena diversión. El tema es de que si el niño es afectado inocentemente por el padre y el niño, y no lo lleva porque tiene temor de asumir una consecuencia penal en el hospital, ahí el padre inculpe ya en una situación ya culposa, porque está afectando la integridad y la salud de su hijo, de su menor. Y por tanto, ya ahí sí ya tiene ya está haciendo algo con dolo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros no estamos para castigar, la idea, bueno, las cárceles están llenas, ¿no? La idea no es meter a los padres de familia, a todo el mundo preso, porque incluso de 1 a 3 años puede ser escarcelable, pueden ser medidas sustitutivas, trabajos comunitarios, ¿verdad? Es escarcelable, ¿no? Es escarcelable. Entonces la idea aquí básicamente no es meter preso a las personas, es realmente que tomemos una conciencia de responsabilidad y que la pólvora no es un juguete para los niños. Claro, y el tema de la pólvora tiene varias aristas. Uno de estos es obviamente los niños como víctimas de la misma cuando van a celebrar la Nochebuena o la Navidad o el fin de año. Pero el otro tema interesante es exactamente las coheterías clandestinas, ¿no? O estos lugares que están ubicados en las residencias en distintos puntos de la capital. Por ejemplo, a nadie le gusta tener una venta de pólvora a la par. Exacto. Y la que sigue es una vivienda o es una escuela o un colegio. Probablemente sucede esto también. Y entonces, ¿cómo se debe regular esto? ¿Qué se debe de hacer o qué están pensando, ministro, de verdad, hacer sobre este tema? Bueno, lo clandestino es clandestino, habrá que tomar medidas más serias en torno a esto, pero aquellas que realmente sabemos que están autorizadas, pero que funcionan en las zonas urbanas, supongo yo que los habitantes, los vecinos de esos lugares también están preocupados. Sí, yo quiero llamar a la población a que denuncie cuando tiene algún indicio, alguna sospecha de que en su vecindario están produciendo, digamos, productos pirotécnicos de forma clandestina, porque si hay una explosión, lo que ya sucedió, este año ha habido ya 5 casos de estos, 3 muertos, ¿verdad? Y otros heridos muy gravemente. Esto pone en riesgo a todos los vecindarios, a todos los vecinos. Quiero decir que esa es una medida, porque la policía está a toda la disposición de actuar, ¿verdad? Pero también he hablado con las autoridades de defensa, incluso de seguridad. Estoy hablando con el general Munguía Payés, y le decía, mira, aquí la ley establece que el Ministerio de Defensa controla todo lo que importa de insumos para la pólvora, porque es algo altamente peligroso. Se tiene que reportar al Ministerio de Hacienda. Llevar un control, hay sanciones si no hay control. El problema, siento yo, no es en las grandes importaciones, sino que en el menudeo. El control está fallando, le dije yo, general Munguía Payés, tenemos que tomar medidas
para ver cómo, no cómo O ingresa sea, el la gran- distribución que hacen los grandes importadores, ¿no? Sí, luego lo hacen en En pequeño, menudeo, mediano sí, y y termina intervienen. en lugares ¿Por qué le digo? clandestinos. Posiblemente a contrabando, ¿verdad? De material, pero creo que también ustedes tienen un dispositivo en los puntos ciegos, ¿verdad? Pero posiblemente haya ciertos déficits en el control del menudeo, ya la comercialización ya más en pequeño, porque de hecho, ¿cómo es que tienen este material estas personas clandestinas, ¿verdad? Entonces, posiblemente tal vez roban, Claro. no sé, pero hay varios ilícitos que hay que Pero ponerle más esos son los atención. talleres clandestinos, donde Sí, se fabrica, ¿no? Pero sí. aquellos donde solo se vende también son un riesgo. Exactamente. Por eso es que estamos estableciendo medidas más estrictas donde se vende, porque no se está vendiendo tomates, guineos, ni frutas, ni, digamos, lo que son dulces, sino que se está vendiendo explosivo. Sí. Pólvora es un explosivo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial nosotros y vamos a seguir martillando, aunque tiene razón el ministro, tiene que ser un proceso, ¿no? Pero vamos a seguir martillando y repitiendo la frase, que se prohíba la pólvora realmente de forma así indiscriminada, Sí. ¿no? A los niños y niñas. Sí es cierto, hay niños de 13 años, de 12 años que van a la tienda y van a comprar la pólvora. Sucede mucho en los pueblos también, en los Exactamente. departamentos, ¿no? Donde la situación es más grave, creo yo. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que, a ver, qué se hace en torno a esto, ¿no? A los conductores temerarios y si las sanciones deben ser mayores o de verdad lo que hay que hacer es entrarle al tema de la educación. Volvemos.